para identificar la cuestión de las lenguas, hermanos. El técnico, el pronombre o el nombre técnico de esta teología es glosolalia. Así es como los teólogos le dan el pronombre, ¿no? Vaya conmigo a 1 Corintios 13:1. ¿Ya lo tienen, amados? Dice la Escritura: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, póngale atención a esa parte, lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Déjeme, le doy un poquito del contexto de lo que vamos a estar hablando. Dentro de la teología de las asambleas de Dios, hermanos, que Asamblea de Dios es una, ya este agosto, hermanos, se va a celebrar en Texas el 100 aniversario de la Iglesia Asamblea de Dios Latinoamericana, que nace en Texas en el año 1918. Las Asambleas de Dios nacen en el 14, en el avivamiento de Azusa, pero fue unos años después cuando nace el hacia los hispanos, el movimiento hacia los hispanos, que ahora pues se ha vuelto una de las más fuertes ramas de las asambleas. Yo creo que es la más fuerte, hermano, la latinoamericana. Y dentro de la teología, la doctrina que se ha enseñado ha sido esta, que la Asamblea de Dios cree esto, cree profundamente en la gran comisión. Creemos en la gran comisión, hermano, con todo nuestro corazón. Que toda persona debe de escuchar a Cristo Jesús, debe de escuchar que Cristo salva, debe de escuchar que hay salvación, que hay esperanza. Ahora, a esta doctrina se le añade que para poder predicar con denuedo, con poder, con autoridad, con fuerza, con fruto, con resultado, el evangelio, las personas que llevan el evangelio deben de ser bautizadas, llenadas con el Espíritu Santo, para que haya resultado, poder, autoridad. Ahora, todo esto ya lo hemos enseñado en las Escrituras, hermanos. Voy despacito porque necesito irme cuidadosamente, porque va a haber puntos muy delicados que vamos a tocar. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo, hermanos, nosotros, o la teología que se estableció en la Asamblea de Dios bíblica, es que el bautismo se identifica como evidencia cuando la persona habla en otras lenguas. Los que son contrarios a esta doctrina golpean y atacan mucho, hermanos, esta enseñanza. Algunos creen, otros no creen. Los que no creen dicen, bueno, es que la llenura y el bautismo en el Espíritu Santo fue para el tiempo de los apóstoles. Mi problema que yo tengo con eso es que el evangelio sigue siendo predicado y que no puedes tomar al Espíritu Santo y dejarlo en el primer siglo de la era cristiana, sino que tenía que traerse todo el tiempo hasta la venida de Cristo Jesús. Por lo menos eso es lo que yo alcanzo a entender en las Escrituras, que el evangelio tiene que seguir siendo predicado, que aunque los apóstoles pensaban que ese era el fin, que la generación iba a poder ver a Cristo volver por su iglesia, no fue así, hermanos. Dios tenía un plan de expansión, como se está cumpliendo hoy, hermano, a modo de cubrir el globo terráqueo completamente. Todavía no se descubrían las Américas, todavía no se descubrían otras áreas, hermano. Aún 100 años atrás, hermano, todavía había lugares donde donde había tribus que todavía no se identificaban en la humanidad, en la sociedad. Entonces, hermanos, hoy sí podemos decir que el evangelio sí está llegando hasta el último rincón de la tierra, pero tuvo que haber un proceso
de cambio, de transformación, de ciencia que se multiplica, de tecnología, de globalización, hermanos, para que el evangelio pudiese ser impulsado. Entonces el Espíritu Santo no lo puedes estancar o no lo puedes abandonar o dejarlo únicamente en los primeros 100 años. Tiene que venir con el evangelio. La doctrina, la enseñanza, tiene que venir acompañada con el evangelio, hermanos. Entonces continúa esa práctica, pero a la misma vez hay mucha gente que dice, no, eso era para aquel tiempo, no para hoy. Lo mismo que los milagros, lo mismo, hermanos, que el poder sobrenatural. Y hermanos, yo estoy muy en desacuerdo con ello, porque si hay algo que se necesita hoy en este tiempo, es el poder del Espíritu Santo, hermanos. Sin el poder, sin la presencia de Dios, sin el fuego de Dios, no se puede, hermano. No se puede, hermano. No se puede. Entonces, amados, creemos que el bautismo del Espíritu Santo lleva como evidencia inicial el hablar en otras lenguas. Ahora, las lenguas, hermanos, uno de los argumentos es que dice la Escritura en Hechos capítulo 2 que lo escuchaban hablar en su propio idioma los que venían de otros lugares, que todos eran judíos, hermanos, pero que venían a la adoración y venían de diferentes lugares, diferentes culturas con diferentes idiomas. Pero la Escritura no solamente dice que hay lenguas humanas, que son los lenguajes, pero también hay lenguas angelicales o angélicas, o también, hermano, la Biblia también le llama nuevas lenguas. Sí, ahora sígame, hermano. Ahora bien, estas lenguas espirituales, hermanos, ¿por qué o para qué? Yo tengo mi propia teoría, pero voy a someterme, a sujetarme a la teología, a la teología que se ha estado desarrollando por estos 100 años, hermanos, que se ha escrito mucho sobre ello. Uno que les recomiendo leer es, por ejemplo, el teólogo Deiros. Para los que les gusta leer, que les gusta estudiar, busque otro zona. Se me van los nombres ahorita, después se los voy a dar, hermanos, pero hay mucho que leer sobre el tema para poder discernir y entender. Pero una de las cosas que yo me he enfocado mucho es que si hay algo que el Espíritu Santo debe de tomar control, es en tu lengua. ¿Sabe que Santiago dice que el último miembro del cuerpo a domar es la lengua? Y que es con la lengua con la cual hemos provocado y hecho tantas barbaridades, ¿sí? Entonces hay algo que sí debe de controlar el espíritu, y es la lengua. Y para mí es una manifestación, hermanos, de precisamente la expresión de este don en las lenguas, hermano. Ahorita le voy a explicar un poquito más. Pero el bautismo en el Espíritu Santo lleva como evidencia el hablar en otras lenguas. Entonces, tres cosas importantes aquí. Tanto el don de lenguas como el bautismo en el Espíritu Santo se debe de esperar o desear o buscarse, abrirse, pedirlo, recibirlo. Luego después el don de lenguas se tiene que ejercitar. Ahorita le voy a explicar en dónde, cuándo, por qué. Y también el don de lenguas tiene que ser controlado. ¿Ok? La razón por qué se ha buscado tantos versículos y tanta teología para golpear o para atacar a esta forma expresiva del Pentecostés es, hermanos, porque ha habido muchos excesos, porque ha habido muchas locuras, porque ha habido muchas cosas extremas que en vez de traer bendición han traído división. No falta, qué loco. Y se lo digo porque yo lo experimenté. Porque, hermanos, llegó un tiempo en que alguien me dijo, empezó a hablar en lenguas y me dijo, no la va a hacer, 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 no la va a hacer. Y dije, ¿cuál es la interpretación? Pues que no la va a hacer. Híjole, pues sí. Pues ni modo, ya me profetizó. Porque se presta a un disfraz, se presta a algo que no es genuino, hermanos. Ahora, ¿cómo sabemos cuando algo es genuino? Porque Cristo lo dijo claramente: por sus frutos. Y eso es algo que yo batallé mucho, porque pues yo miraba a algunos hermanitos
llenos del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, dando maromas, brincos, quebrando bancas y todo, pero al salir decían cada barbaridad. Porque se puede disfrazar, porque se puede hacer. Entonces esto ha provocado, hermano, que haya cierto, en el pueblo haya cierto distanciamiento de ese movimiento, porque no nos podemos familiarizar con él, porque ha sido usado equivocadamente. Más en los últimos 20 años se ha deteriorado, y aún las asambleas de Dios ha sufrido ya, hermanos, ese embatimiento del enemigo, hermano, en donde la gente ya no cree. Y al no creer, hermanos, se están perdiendo grandes bendiciones, y la iglesia día tras día se está debilitando, porque ya no hay un mover del Espíritu Santo dentro de la congregación. ¿Sí? Entonces, debe de ser esperado, ejercitado y controlado. Ahora, está en muchas partes. Yo quisiera hablar en el libro de los Hechos, pero yo quiero irme más a la doctrina paulina, porque bajo la doctrina paulina es donde quieren atacar el bautismo en el Espíritu Santo y el don de lenguas, y resulta que Pablo fue el que más defendió esta doctrina, esta enseñanza, hermanos. Por ello, hermanos, vamos a la iglesia de Corinto. Ahí mismo, el 1 Corintios 13, en el capítulo 14, Pablo dedica todo un capítulo, hermanos, una porción bastante extensa para hablar de dos cosas: hablar de la profecía y hablar, hermanos, de el don de lenguas. Y vamos a examinar los dos. Ahorita nos vamos a concentrar en el don de lenguas y después vamos a estar retomando la cuestión de la profecía, porque esos son los dos puntos del pentecostalismo, hermano, en donde se vuelve muy controversial. También no falta aquel que te profetiza, ¿verdad? Y luego no se cumple. Si no falta el loco que sale ahí, que dice: Dios me dijo que te dijera, ¿verdad? Que me ha pasado también a mí. Y yo le dije: mire, hermano, discúlpeme, pero a mí Dios no me ha dicho nada. ¿Sí? Entonces, no falta también quien se quiera apoderar. Y hoy tenemos muchos falsos profetas y muchos falsos enseñadores. Pero después vamos a enseñar sobre esto, hermano. Entonces, Pablo comienza a enseñar sobre esto. Y luego dice en el capítulo 14, después del capítulo 13, que el capítulo 13 ¿de qué habla? Del amor. Ahora, ¿por qué la iglesia de Corinto? Porque la iglesia de Corinto era una iglesia muy pentecostal, hermano. Era una iglesia de esas donde habían todos los dones, donde, hermanos, ahí la cosa estaba seria, hermano. Que tenemos esas iglesias, aún dentro de las asambleas de Dios, ¿verdad? Nosotros aquí en Templo del Evangelio somos muy cuidadosos, hay gente que piensa que la iglesia es bautista, pero es pentecostal. ¿Okay? Pero ahorita le voy a explicar todos estos puntos, hermanos. Entonces, amados de Dios, miren, esa iglesia era llena del mover del Espíritu Santo, pero ese mover necesitaba ser controlado porque había desorden. El desorden fue lo que hizo que esta carta fuese enviada, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que hace Pablo? Por eso Pablo habla de los dones, pero también habla del amor, porque si podías tener el don de lenguas humanas y angélicas, pero si no tienes amor, de nada sirve, dice. Porque entonces el propósito de las personas no era el de edificar la iglesia, sino el de exaltarse, que es lo mismo que está pasando hoy. Que no falta loco que sale hermanos, decir que es profeta o hablar en otras lenguas solamente para espiritualizarse a sí mismo y ejercer control y dominio y tal vez también hasta manipulación sobre la gente. Y esto incluye predicadores. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Deterioramos un don que le ha sido dado a la iglesia para la edificación y para el mover del Espíritu Santo que tanto necesitamos en un tiempo tan difícil como este. ¿Me están siguiendo, santos? Sígame, va. Versículo 1 dice: seguid el amor. Seguid el amor, recuerde, viene del capítulo 13, 1 Corintios 13, que habló bastante del amor y hace una declaración tremenda, lo que significa amar. El amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta, etcétera, etcétera, ¿va? Sí, muy bien. Entonces dice: seguid el amor y procurad
los dones espirituales, que ya los había mencionado en el capítulo 12. ¿Me están siguiendo? Sí, muy bien, porque ya leímos el capítulo 12. Entonces, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Después les voy a explicar qué quiso decir aquí Pablo cuando dijo profetiza. Que poco tiene que ver con misticismo aquí, pero eso lo dejamos para la semana que entra, no se la pierda. Parte 2. Va. Sí, Rambo ya lleva 8, ¿por qué nosotros no podemos ponerle también, verdad? Versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Estas son las lenguas angelicales, lenguas espirituales. Lo que dice Romanos 8. ¿Cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, dice. Pero el Espíritu con sonidos indecibles intercede por nosotros. Qué bien, qué interesante, ¿no? Tienes que contextualizar las Escrituras para entender el don, hermanos. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla ¿qué? Misterios. Ahora surgen preguntas, ¿no? Aquí, bueno, entonces, ¿para qué? ¿Por qué el hablar en lenguas? ¿Por qué la evidencia del Espíritu Santo, del bautismo? ¿Por qué el Espíritu debe tomar control de la lengua? ¿Por qué se debe de hablar cosas que no tienen razonamiento ni lógica en los labios? Porque mucha gente pregunta, y a usted le han preguntado, óyeme, pero en la iglesia yo he oído que alguien, que el Espíritu le toma y luego comienza a hablar y no se le entiende y no sabe qué está diciendo. Es que hay que leer la Biblia, mis hijos. Ay, esto Dios, no leen. Dice, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Después entramos ahí, ¿ok? 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. A sí mismo se edifica. Las lenguas, hermanos, que Dios te da son una ayuda espiritual. Hermano, Dios no está sujeto ni sometido a la lógica humana. Y que es necesario que no baje Dios a nuestro nivel, sino que nosotros subamos al nivel de Él, a la presencia de Dios. Ahora, que si se oye como locura, claro que se oye como locura, porque en el capítulo 2 de los Hechos, yo veo la manifestación de las dos lenguas, las lenguas terrenales que gente entendía y había otras lenguas angélicas que no se entendían. Y la gente comienza a hacer un juicio diciendo, esta gente está ¿qué? Borracha. Porque lo que se estaba viendo no tenía una lógica. Era incongruente, era algo que no entraba, y comenzaron las burlas, como hoy las hay. Pero resulta que en esa evidencia y en ese fuego transformador, Pedro se levanta, aquel que había sido temeroso, aquel que había traicionado, aquel que no tenía la facultad, la libertad, el vocabulario para dirigirse a los líderes, se levanta con un mensaje poderoso. Y miles de almas se convierten a Cristo, hermano. Ya no era Pedro, era el bautismo en el Espíritu Santo, era el poder de Dios fluyendo a través de él. Pero dice que todos participaron, todos fueron llenos del Espíritu Santo, y que a todos se les repartió lenguas como de fuego. Imagínense ese cuadro, ¿no? En ese momento. Entonces de ahí, hermanos, se recibe un don según el capítulo 12. Don de lenguas. Ahí está en el capítulo 12, hermano. Como el don de profecía. Se recibe el don. Entonces ese don está en nosotros. Y
sigamos la lectura porque vamos a ir armando esto, poco a poco. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablases en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces hay don de lenguas y don de interpretación de lenguas. Ahora, curiosamente, cuando entramos en esta problemática, hay gente, hermanos, que tiene el don, dice tener el don de lenguas, pero también tiene el don de interpretación de su propia lengua. Y ahí es donde yo cuestiono bastante, hermanos, porque casi siempre termina en manipulación y casi siempre termina la persona errándole a la profecía. Le erró por 10 kilómetros. Porque se ha prestado para eso. Ahora, ¿por qué, hermanos? Porque la gente busca los beneficios, la gloria de Dios sin pagar el precio. Por ejemplo, cuando Dios les dice, no salgáis de Jerusalén, quédense ahí. ¿Por qué hubo un tiempo en que el Señor tardó? Y dice, no salgáis hasta que reciban la promesa. ¿Qué sucedió en ese lapso de tiempo? Sucedió algo muy interesante. Se eligió a Mateo. ¿Se recuerda? No, Matías. Discúlpeme, Matías. Se eligió a Matías. Ahora, Cristo ya se había ido. El Espíritu Santo no había llegado. Había que ponerse de acuerdo. Y si algo tenían los discípulos es que no se podían poner de acuerdo. Entonces, no puedes, lo que Pablo está diciendo es que no puedes decir que tienes los dones espirituales si no puedes amar. Una persona no ejerce. Una iglesia, hermano, que no tiene amor no puede ejercer los dones espirituales. ¿Qué era lo que le pasaba a Corinto? Corinto estaba llena de dones, pero eran dones que no daban resultados de edificación a la iglesia, sino solo una manipulación. Volvamos acá. Entonces el 6 dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Entonces quiere decir, no está desechando el don de lenguas, simplemente lo está poniendo en un orden, en un lugar, en una posición. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la citarra, si no se diere distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la citarra? Está hablando de orden, de armonía. Todo tiene que armonizar. La palabra de Dios predicada, la profecía dada a través de la palabra, el amor del pueblo recibiendo, la espiritualidad del pueblo que busca de Dios y que está lleno del Espíritu Santo. Entonces vendrán las manifestaciones de el hablar en otras lenguas con las interpretaciones también. Y si no se diesen, no hay problema, porque el que tiene el don de lenguas a sí mismo se edifica en su oración privada, y que cuando se le acaban las palabras se va por las lenguas. No me creen, me da bueno. Entonces el 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire.
Quiere decir, hermano, que no se puede soltar las lenguas así nada más. Vuelvo otra vez a las profecías que a mí me dieron. No, y esto es cierto, no le estoy, en serio, hermano. Me agarró la hermanita y me dijo, Chandler, no la va a hacer. Y ahí mismo me interpretó y me dijo, ¿sabes qué? Dios dice que no la vas a hacer. Esto se acaba, esto se cierra. Ahora, gracias a Dios, a los meses se murió, ¿no? Pero no, cuidado cuando te metas con Dios, ten cuidado. No te metas donde Dios no te llama. Y eso es cierto, no le estoy contando charras. Sí, porque hay muchos que del púlpito cuentan charras. No son charras, son realidades. Dice entonces, así también vosotros, versículo 9, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá todo lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos. ¿Para qué? Tiene que llevar la edificación de la iglesia. Y si no hay una edificación, calladito. Ahora, no es que Dios no quiera dar o es que Dios no se quiera mover, es que los instrumentos no están limpios ni listos. O porque el propósito del instrumento es el egoísmo, la arrogancia o la imposición o la manipulación. ¿Sí me están dando cuenta? Entonces hay un desbalance completo, total. Y esto lo que hace es darles herramientas a los que no creen para criticar o para traer mensajes en contra de lo que la Escritura enseña o dice. ¿Me están siguiendo, hermanos? Estoy tratando de construir bien esto, de enseñarlos bien. Versículo 13, por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. O sea, se tiene que interpretar. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin. Ahora, qué interesante este versículo. Mi espíritu es el que ora, pero mi entendimiento queda sin el fruto. Hay un balance. El balance es, hermano, que una cosa no elimina la otra. Se tiene que orar en el espíritu. Hay cosas que no sabemos, que no podemos, que no entendemos. Y cuando se ora en el espíritu, hermanos, se busca que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Y se libera a la presencia de Dios nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro corazón. Y se permite que Dios tome el control completo y total. Sí, nuestro entendimiento es muy, pero muy pequeño comparado al de Dios. Y nosotros no podemos determinar lo que viene, lo que hay. Por eso, hermanos, dice la Escritura que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Ahora, de ahí, hermanos, se derivan muchas otras áreas. La oración espiritual, o lo que podemos llamar la guerra espiritual, hermano. Cuando vas a orar, te vas a meter en un pleito y en una contienda espiritual, hermano, en donde vas a clamar, vas a pedir, vas a reclamar tanto la vida de un hijo como una comunidad, como una familia, como un matrimonio. Y a veces no tienes el entendimiento de qué es o cuál es el espíritu que está dominando, controlando esa situación, o cuál es la influencia del maligno que está. Yo soy de los que cree que el don de lenguas, hermanos, es orar en el espíritu, y que en el espíritu Dios, hermano, se mueve de una manera sobrenatural. El problema es que a veces queremos someter a Dios a un entendimiento. Vuelvo a repetir, no bajes a Dios, sube a Dios. Porque Él es el que puede, nosotros no podemos.
Entonces volvemos al 15. ¿Qué pues? Oraré en el Espíritu, pero oraré también en el entendimiento. Cantaré en el Espíritu, pero también cantaré con entendimiento. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá él amén a tu acción de gracias? Esos son para los que oyen. Por eso en la privacidad, ahí es donde Pablo oraba más en lenguas. Veámoslo. ¿Sí? 17. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos. Pero a la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua. ¿En dónde practicaba Pablo las lenguas entonces si las hablaba más que todos? Las oraciones. Mire, aquel que es manipulador no ora ni una palabra en lenguas en oración, pero sí lo ora en público. Y esa es la distorsión que tenemos. ¿Quieres ver que el poder de Dios sea manifiesto en público? Tienes que subir en el Espíritu en oración. ¿Me están siguiendo, santos? No los estoy confundiendo más, ¿no? Bueno, seguimos, porque estamos entrando en un tema aquí que, hermano, nos va a doler más todavía. Mire, ahorita vamos ahí. Versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Está hablando a la iglesia de Corinto, una iglesia inmadura, llena de un mover del Espíritu Santo, pero que no se organizaban y que no ponían orden a lo que estaba pasando. Dice, en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Somos espirituales, pero también somos de entendimiento. Y hay gente que desconecta lo espiritual con el entendimiento. El hombre que es lleno del Espíritu Santo, que tiene el don de lenguas, es sabio cuando habla. ¿Me están siguiendo? Bueno, vamos adelante. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni así me oirán, dice el Señor. 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Ahora, ¿de cuáles lenguas se está refiriendo aquí? ¿Las humanas o las angélicas? Dice que la gente, los prosélitos, los oían hablar en su propia lengua. Hechos capítulo 2. Vamos adelante, no nos vamos a detener ahí. 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? ¿Se da cuenta? Ya había ese problema del mover pentecostal en aquel tiempo. Ya había iglesias que unas que creían, otras que no creían y todas esas cuestiones, ¿no? Pero si todos profetizáis y entran algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. 25. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre él, sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre. ¿Qué pasó aquí? Alguien que recibió la presencia de Dios, hermano, la palabra le entró en su entendimiento, pasó al altar y puso su frente de humillación y Dios lo tocó. Ahí está. Así que vamos adelante, porque ya se me fue el tiempo. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, versículo 26 estoy leyendo, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Ya le puso orden. Sí, porque se ha llegado el movimiento pentecostal, hermano, cuando no se ordena, se desordena. Yo he estado en iglesias donde no falta algún loco que se levante mientras el pastor está predicando, ¿verdad? Y lo interrumpe para dar su profecía.
su propia interpretación. Y como está en contra del pastor y lo quiere echar para afuera. ¿Sí me está comprendiendo? O sea, se presta para tantas cosas, hermano. Por eso Pablo le puso orden. Entonces la iglesia, creo yo, que tiene que tener un balance. Y allí es donde nosotros los pastores, hermanos, batallamos para mantener ese balance. El balance donde el púlpito tiene que traer enseñanza, doctrina, teología, ciencia, edificación. Que la gente entienda, comprenda lo que es servir a Cristo y servir a Dios. Y luego, hermano, que en los altares el Espíritu Santo se encargue de lo que nosotros en el entendimiento no pudimos. Y ahí entran los dones, las oraciones, la imposición de manos, el mover del Espíritu Santo, la gloria de Dios que visita, hermano, el poder de Dios que se mueve en los altares. Mire que la gente que abandona los altares después anda flaqueando allá afuera y batallando, y se le derrumba todo, se le derrumba el matrimonio, se le derrumba la casa, se le hace pedazos toda su espiritualidad, ¿verdad? Porque no tiene poder, porque no hay fuerza, porque todo lo ha dejado en un entendimiento. La palabra es predicada, se aprende, se enseña, se absorbe, se medita, se procesa en el corazón, en el alma, se rumea. Y luego el Espíritu toma aquello, hermano, y lo comienza a desarrollar dentro de ti y hace de ti un hombre, una mujer espiritual poderoso, poderosa. En donde tu palabra tiene respaldo, tiene fruto y resultado. Sed llenos del Espíritu Santo. No se equivocó Pablo al decirlo. Sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos, búsquenlo, pídanlo. Lucas dice: al que lo pide. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu a quien se lo pida? Entonces volvemos, ¿no? Desearlo, esperarlo, desearlo, ejercitarlo y controlarlo. No me refiero controlarlo en tu espíritu, porque de eso se trata, que el espíritu te controle a ti, sino en la congregación, para que se vuelva solo edificación para la iglesia. Por eso es que la iglesia tiene un orden, y hay altares, y hay privacidad, donde tú oras, te quebrantas, hablas en lenguas. Ahí no hay ningún problema. Pero nadie lo quiere hacer en privado, lo quieren hacer en público, porque en público para que le den la gloria, ¿verdad? Y comiences a gravitar, ¿verdad? Y esas cosas. Siguen aquí. Híjole, me dan un minutito más. Espérense, dejamos grabando la novela, ¿no? Va. Pues sí, se le... me quedé en el 26, ¿no? ¿Dónde vamos? 28. Asimismo, 28 dice: y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Ya lo entendimos eso. 29. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle él primero. Pero porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en la congregación. Aleluya. Porque no les permito hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, no me salté, no, sí, ¿verdad? Estoy bien. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¡Santo Dios! Qué extraño, qué extraño, qué extraño. Las iglesias que van en contra del hablar en lenguas basan mucho su doctrina en este versículo, en esta porción. En esta porción. Déjeme dar una explicación así muy por encimita por qué está diciendo esto. En aquel tiempo había
mujeres que se habían convertido. Recuerde, Corinto era una iglesia que estaba en medio de lo que era el sistema griego, la cultura griega llena de dioses. Dentro de esa cultura había mucha sacerdotisa, mujeres que se rapaban y se ponían vestiduras masculinas para ejercer el sacerdocio. Cuando se convierten a Cristo, muchas de esas mujeres, hermanos, retoman la idea, la identidad del sacerdocio femenino. Y en el hebreo nunca ha habido sacerdocio femenino. Y Cristo tampoco nunca llamó a mujer, llamó a puros varones. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso, hermanos? Que hay un orden. Sí creo yo en ello. Yo creo siempre que no es la hermana Rosy, es el hermano Javier. ¿Sí me están comprendiendo, hermanos? Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que hay otras escrituras que también dicen que ya no hay esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Y que la cuestión de la diferencia sexual es para la tierra y no para la eternidad. ¿Sí? Y tenemos mujeres que Dios usó. Entonces, ¿cómo debemos de interpretar estos versículos? Muy sencillo, hermanos. Yo siempre he creído que su servidor es el pastor y mi esposa es mi esposa. No sé si me están comprendiendo, hermanos. Y que nunca debe de salir ella de mi cobertura. Ahora, ¿qué pasa cuando el varón no da cobertura? ¿Va a dejar que la mujer se pierda? Baquetones. Ya, con eso, lo dejo ahí. Sí, porque que esto puede seguir aquí de... Sí. Vamos adelante. Entonces, ¿me dan chance así? Ya me roqué. Porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. ¿Se da cuenta, hermano? Son dones que todavía deben de ser ejercitados por la iglesia y que no se murieron en la antigüedad, pero que el enemigo los ha tomado y los ha hecho una malinterpretación y un mal uso. Ahora, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Porque tenemos que aterrizar todo esto. Tenemos que volver otra vez a la sana doctrina de la palabra y volver a traer lo que la escritura nos enseña, hermanos, y volver a las prácticas, las bíblicas, no las locuras que han salido. Porque hoy tenemos de todo, desde patada ungida hasta sillazo ungido, hasta agua ungida, hasta... Hermano, no, amados. No. Lo que la escritura nos enseña es que la evidencia del bautismo del Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas. No es ni la maroma, no es, hermano, ni las emociones. Sí me están comprendiendo, hermanos. Por eso es que yo he sido un crítico de esto, hermanos, y he tratado de mantener esa balanza. Pero a la misma vez no podemos permitir que la iglesia se vuelva fría y que la iglesia, hermano, llegue un momento donde sea apática al Espíritu Santo. Y de tal manera, hermano, que apaguemos al Espíritu Santo y que no permitamos que el Espíritu Santo, hermano, se mueva, porque necesitamos ese poder. Entonces sí, cada miembro de la congregación tiene que ser lleno del Espíritu Santo, bautizado con el Espíritu Santo y hermano, puede y tiene acceso al don de lenguas, hermano, porque la necesita en sus oraciones, porque la necesita en la presencia de Dios, porque es una herramienta que puede usar, hermano, para orar a Dios en el Espíritu.
Porque hay razones para ello. Porque no nomás es una expresión o una manifestación. Lleva algo más que ello, hermano. Lleva un poder de Dios en nosotros, hermano. Entonces, para aterrizar bien esto, ¿qué es lo que creemos? Creemos, hermanos, creo en esa teología, creo en esa doctrina asambleísta. Creo en el bautismo en el Espíritu Santo. Creo en hablar en otras lenguas. Y creo que esa es la evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Y les voy a decir algo personal, hermanos. Porque a mí se me acaban las palabras muy rápido en mis oraciones privadas. Y en las oraciones privadas, cuando se me acaban las palabras y se me acaba el pensamiento y se me acaba la capacidad, yo me voy a las lenguas. Pero muy pocas veces, tal vez han sido contadas las ocasiones en que usted ha escuchado al pastor aquí en el púlpito hablar en otras lenguas. Porque entiendo la doctrina, entiendo el orden. ¿Me están siguiendo, santos? Entonces, volvamos a las oraciones y pidamos el Espíritu Santo, hermano. Pidamos la llenura. Y métase al estudio. Y hermanos, practique. Dígale, si no tiene el don, pídalo a Dios. Pídalo. Dámelo, Señor. Lléname, Señor. Yo quiero tener el poder, la autoridad, la investidura. Yo no quiero ser dominado ni controlado ni por los miedos, ni por las tentaciones, ni por las debilidades, ni por tantas cosas allá afuera. Mi mente que divaga, que batalla, que lucha. Cuando voy a mis familiares para hablarles de Cristo, yo quiero ir en el poder del Espíritu Santo. Yo quiero que cuando yo les hable de Cristo, esa gente se arrepienta, se arrodille y se quebrante por un poder que viene de lo alto, hermano. De eso se trata, santos. Tener el poder, la autoridad para llenar la casa de la presencia de Dios. Para echar fuera, hermano, todo espíritu que viene a manifestarse o que viene a traer, hermano, controversia o problema o deficiencia o bancarrota o ese pleito, esa contienda que hay, ese odio. El poder del Espíritu Santo. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, hermanos. Poderosos en Cristo. Con autoridad. Que la gente se salve. Que los jóvenes conozcan. Que los matrimonios se restauren. Qué contrista el Espíritu Santo, hermano. Lo que el mundo tiene allá afuera. Por eso Dios nos pide que limpiemos, hermano, las cosas del mundo en nosotros, para que el Espíritu Santo pueda trabajar en nosotros, ser llenos de Él. ¿Me están siguiendo, hermanos? Entonces, yo les invito, hermanos, a que en su hábito de oración, pídalo. Ya vendrán esos momentos, ya vendrán los momentos de visitación. No manipulados, momentos, y los hemos tenido, hermano, momentos donde Dios toca, donde Dios se encarga, y lo que no pudimos hacer nosotros por años, Dios viene y lo hace en 3 segundos, hermano. El poder del Espíritu Santo, hermano. Cosas por las que estuvimos orando, pidiendo y no sucedían, y de repente apareció Dios con una ola, con una fuerza, con un viento fuerte, hermano, con un toque divino, con una sanidad. Eso es lo que yo creo, hermano. Eso es lo que yo deseo. Y es manifiesto en el bautismo y la evidencia en las lenguas. Pongámonos de pie. Me tomé 10 minutitos más, discúlpeme.